Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí ya nos encontramos a un Jesús que de a poquito ya está formando su comunidad. Primera partecita fue un Jesús que sanaba, que curaba, y sumario lleva. Ese sumario quiere decir una síntesis. Pero Anique belluse por cuestión mágica. Anique un baebe y la PMPSA. PMPSA, pero ya, pero PMP y pona que este es un compromiso. Compromiso la yerurea. Entonces la gente le va siguiendo, va mirando. Aquí viene todo un gentío, porque siempre están las dos tendencias, de aquellos que se comprometen y aquellos que simplemente como cristianos quieren ir por la magia. Ojo, yo al esteo, pea mano santa, pea fulano. Oye, fulana, vea de ti tal cosa, tío. Vea de ti prevero, vea de ti pea, vea de ti brujo, vea a peixa, ojo. Oye, por acá la gente me habla, oye, por acá, magia arabequeri. Queridos amigos, perdemos el tiempo y perdemos nuestra propia dignidad como hijos de Dios. Perdemos, queridos amigos. Ubrar entonces ya mañana poná, ya guapú, ya calculá, ya gendube, ya de yara, ya de ina, si es que verdaderamente somos cristianos y queremos vivir como cristianos. Apuebe entonces ya me llega tú. Hagan de yara, viene ya la segunda parte. Y ahora entendemos por qué Jesús sube ahí a la montaña. La montaña pues siempre representa y simboliza el lugar de los dioses, el Olympus, ¿verdad? La pela Yupía lleva Beñan de Yara. Quiere decir que entra en una relación profundísima con Dios antes de dar un paso muy importante. Porque dice que Él primero llama a su lado a los que Él quiso. Vamos a ver una característica importante la Jayquana. Ñandene no era ñande yara. Ja ñandene no ina porque ja hoy vota. Ja la ñandene no ya. La ñande cristiano amo. Quiere decir que ja la ñandene no iba a cuesina para ser cristiano. Es el interés del Señor. Así que tenemos que comenzar a pensar y tenemos que comenzar a ver por qué me ha llamado a mí. Con qué intención el Señor me llamó a mí. Y entonces viene la segunda partecita, que es ellos fueron hacia Él. Es decir, necesitamos dar una respuesta al Señor. O le vamos a dar una respuesta verdadera, profunda, donde ya está, sí Señor, ape ayushe, porque en deserenoi, ape amoin baite, a disposición tuya, Señor, lo que tú mismo me has regalado. Y entonces de esta manera, una vez que el Señor nos llama, dice que instituye a 12. Ya sabemos que el número 12 quiere decir la universalidad, quiere decir que entero beteajina, ave, ñañe, genoi, peñan de yarare. Así es que tenemos que estar atentos. El número 12 quiere decir la universalidad. Y les da a cada uno un nombre. Pero este nombre, queridos amigos, que le va dando a cada uno, son los que ya están como discípulos. Primero hay un discipulado, pero con Anoya Potesio y Cuera apóstoles. La diferencia es, el discípulo pues, es el que comienza a mirar,
esa vaca hueve no ni atender va y lo cuago a ver la discípulo tiene que aprender, tiene que ir dejándose impregnar por las nuevas enseñanzas y conocer cuál es la buena noticia. Pero pere guatarirema llevaré y cuarire hoy guaina porque automatan del examen de ella plaza y buen estudiante de ayuda llegó a ver. Quiere decir que a los 12 que él elige, quiere decir que son buenos estudiantes, quiere decir que son personas que mostraban gran interés en la evangelización. Pero también fíjense que aquí aparece Judas Iscariote, entonces podemos decir, esa guapio pea. No hay ningún problema. Judas Iscariote quiere decir que era una persona buena, incluso era luego el encargado del dinero del grupo. Con la pesa pesante función pea. Pero ¿qué pasa, queridos amigos? Esto nos quiere decir que también estaba Judas Iscariote, que fue llamado por el Señor. Pero hay que ver después cómo nosotros somos perseverantes y cuál es la verdadera respuesta que nosotros ante este llamado del Señor le daremos a Dios. Que así sea. Que así sea.